Ahora nos corresponde ir a un capítulo que es el último capítulo de este semestre, que tiene que ver con inferencia estadística. Entonces, para ir un poquito al contexto de lo que vamos a ver, te voy a recordar cuál era la estructura del curso. La primera clase nosotros dijimos que este curso disponía de 3 partes. La primera parte estudiamos estadística descriptiva. En la segunda parte estudiamos muchos modelos probabilísticos. Aquí hicimos desde la definición de probabilidad hasta las distribuciones discretas y continuas. Y como dijimos, este curso se dividía en 3 bloques. Y al final dijimos que íbamos a hacer un capítulo de inferencia estadística. Entonces en este capítulo analizamos una muestra x1 hasta xn, que eran n observaciones provenientes de diferentes individuos de la misma variable. Y lo que hicimos aquí fue un montón de cosas: resumir información respecto a la muestra, el sesgo, la varianza, y todo ese tipo, medida de tendencia central, dispersión y de forma en general. Pero aquí no habían modelos, ¿te acuerdas? En cambio, cuando fuimos a los modelos, esto fue en abstracto. Aquí entonces no habían datos. Entonces aquí hay datos, pero no hay modelos. Aquí habían modelos, pero no habían datos. Y en inferencia estadística, entonces, lo que tú consideras es un modelo que tiene ciertos parámetros desconocidos, y usando los datos, lo que tú quieres es estimar esos parámetros que son desconocidos. Entonces, en algún sentido, en esta tercera parte del curso, se conjugan estos 2 módulos anteriores para dar una respuesta un poco más sofisticada a algo que tú podrías haber dicho descriptivamente acá. Pero cuando tú describes una muestra, solamente haces la descripción sin un modelo. En cambio, acá vas a dar una respuesta bastante más informada, porque recogiste información, usaste un modelo y después entonces vas a elaborar una respuesta. Entonces, en inferencia estadística existen 3 tópicos muy importantes. El primero es estimación puntual, que nosotros vamos a estudiar en este curso, estimación puntual. ¿Y de qué se trata aquí? Bueno, ¿recuerdas cuando tú tenías, por ejemplo, x1 hasta xn? Esto era una muestra ID de una distribución normal, mu sigma cuadrado. Entonces la pregunta es, ¿qué podrías decir tú acerca de mu? Porque antes, en los ejercicios anteriores, a ti te decían, mira, esta es una distribución normal, y la media es tanto y la varianza es tanto. Ahora no tienes la media. Tú tienes que decir cuál es el valor que provee la estimación usando esta muestra. Entonces, tú podrías decir, mira, yo voy a proponer que el valor promedio, ese va a ser mi estimador. Entonces vamos a distinguir acá entre lo que son los parámetros y los estimadores en el video siguiente. Pero esencialmente lo que nosotros queremos proporcionar es un estimador basado en la muestra acerca de un parámetro que tiene que ver con la población. El segundo tópico tiene que ver con intervalos de confianza. Estos intervalos de confianza también se llaman intervalos aleatorios. Y ahora lo que tú tienes acá, yendo al mismo ejemplo, mu, tú tienes una cantidad que ahora no quieres un valor puntual, sino que ahora tú dices, mira, ¿sabes qué? Aquí se ubica el promedio, pero yo quisiera saber ahora cuál es la probabilidad de que esta cantidad viva aquí en algún intervalo. Es decir, yo voy a inventar de alguna manera una cantidad aquí que va a ser una estimación que va a depender de la muestra, y aquí otra estimación que va a depender de la muestra, de tal manera que yo estas 2 cantidades las puedo poner acá y puedo decir, mira, yo tengo una cierta probabilidad asociada a que el parámetro va a vivir dentro de esa zona. Aquí te recalco de que nuestro parámetro va a ser fijo y las cantidades aleatorias van a ser estas 2. Por lo tanto, por eso se llama un intervalo aleatorio, porque lo aleatorio ahí no es el parámetro, sino que son los extremos. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en detalle. Y en tercer lugar, lo que vamos a hacer es test de hipótesis. ¿Ya? Test de hipótesis. En que aquí se conjugan varias cosas, pero en esencia voy a explicar esto de esta manera. Imagínate que T es la temperatura de un horno, que debería funcionar a 100 grados Celsius, y mu es el valor medio. Entonces, mira, tú dices, yo voy a proponer que esto efectivamente funciona a 100 grados Celsius versus el estado alternativo. Por ejemplo, yo podría observar una muestra y decir, yo tengo la sospecha que el promedio aumentó. Entonces, a esta hipótesis se le llama hipótesis nula, que representa el estado actual, ¿ya? El status quo del proceso que tú estás estudiando. Y esta hipótesis se le llama hipótesis alternativa y representa el estado de cambio.
Entonces, nuevamente, usando los modelos más los datos, ¿cómo puedo yo decidir entre H0 y H1? ¿Cómo puedo yo decir, mira, en realidad debería rechazar esta hipótesis y quedarme con el estado de cambio? Es decir, aumentó la temperatura del horno y si esto funciona bien a 100 grados Celsius, tengo que reparar alguna máquina, tengo que hacer alguna acción reparativa, digamos, para el proceso. Entonces, eso vamos a estudiar en la tercera parte de este capítulo. Ahora, todo este capítulo se basa en el hecho de que tú recoges muestras aleatorias. Tú vas a donde se están generando los datos y tú recoges datos o colectas datos, muestras aleatorias, de alguna manera. Entonces a esta muestra aleatoria tú le vas a llamar x1, x2 hasta xn. No te vas a preocupar en este minuto de cómo fueron sacados estos datos. Vas a asumir que los datos fueron debidamente coleccionados y ahora lo que vas a hacer es que vas a asumir que esto proviene de una cierta población. ¿Okay? Cuando tú dices que esto proviene de una cierta población, hicimos unos supuestos súper fuertes acá. Por ejemplo, imagínate que esto provenía de una normal, mu sigma cuadrado. Entonces nosotros dijimos que habían ciertos supuestos que íbamos a hacer. Ese supuesto I y D, ¿te recuerdas? Esto quiere decir que las muestras son todas independientes e idénticamente distribuidas. ¿Qué quiere decir eso? Que las variables aleatorias son todas independientes, en el sentido de que la distribución conjunta se puede escribir como el producto de las marginales. Y segundo, es que son todas idénticamente distribuidas. Es decir, si esta es normal, esta también es normal y con los mismos parámetros. Todas tienen la misma distribución con los mismos parámetros. Entonces, en ese caso, este va a ser un supuesto clave y va a ser una hipótesis de trabajo. Este supuesto no lo vamos a levantar. En el curso de econometría, después más adelante, tú vas a ver qué hacer cuando las variables efectivamente no son independientes y en ese caso vas a tener que elicitar alguna estructura de correlación para ellas. Entonces, a las variables aleatorias, ¿ya? A las variables aleatorias x1, x2 hasta xn, cuando satisfacen efectivamente ese supuesto de ID, también esto se le llama una muestra aleatoria de tamaño n. Y se anota ahí. ¿Ya? Así, de esa manera. Esto es una muestra aleatoria de tamaño n. ¿Qué significa eso? Que son independientes e idénticamente distribuidas, provenientes esta de una distribución normal mu sigma cuadrado. Entonces esa es una manera de anotar. Y en general, cuando nos vamos a referir a la variable x, la vamos a escribir con mayúsculas. Esta es la variable aleatoria. ¿Ya? Y cuando nos vamos a referir a la realización, es decir, al numerito que observamos, eso lo vamos a anotar con minúscula. Entonces esta va a ser una realización de la variable x. ¿Okay? Entonces las mayúsculas las dejamos para las variables y las minúsculas las dejamos para las realizaciones de la variable. Estos van a ser los numeritos. Entonces si yo digo, mira, vamos a observar x1, x2 hasta xn con minúsculas, significa que estos son n numeritos provenientes de esa distribución.